Amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Para mí, agradezco al Señor primeramente por cada uno de ustedes que dispone de este tiempo para la edificación. Y como siempre lo he compartido, nuestro anhelo y deseo es que podamos a través de la palabra de Dios conocer su voluntad, crecer en el conocimiento del Señor y ser sabios. Nos hacemos sabios cuando obedecemos lo que Dios nos dice. Ahí hay sabiduría. Entonces, bienvenidos una vez más. Y estoy aquí en Génesis capítulo 24, Génesis capítulo 24, el versículo 65. Y la pregunta para hoy, como ya ustedes bien saben, estoy considerando preguntas en la versión Reina Valera, y de allí estoy extrayendo las reflexiones para compartir con ustedes. Entonces, la reflexión para hoy y la pregunta para hoy: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y ya, como ustedes saben, la metodología que estamos utilizando, hacerle 3 preguntitas por ahora al texto, por la limitación de tiempo que tenemos. 3 preguntas. ¿Quién pregunta? ¿A quién se le pregunta? ¿Y por qué de la pregunta? ¿Quién pregunta? ¿A quién se le pregunta? ¿Y por qué de la pregunta? Entonces, bueno, vamos a orar y que el Señor sea guiándonos en esta mañana y que sea su divino y santo Espíritu quien ilumine nuestro entendimiento para que hoy podamos ser sabios, diligentes, entendidos, y lo que Él tiene para nosotros, el Señor, que lo podamos llevar a la práctica y, como ya lo dije, podamos ser sabios. Oramos. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor amado, por llevarnos a través de tu palabra, instruirnos. Yo te ruego, Señor amado, para que una vez más en este tema que nos estás revelando, nos estás haciendo considerar sobre el matrimonio, la preparación para ello, yo te ruego que haya sabiduría en medio de tu pueblo, la iglesia, Señor amado, para que haya sabiduría, Señor, en el tiempo de escogencia al cónyuge. Ruego, Padre, también por aquellos que aún no tienen, Señor amado, esa sabiduría tuya, esa guía de tu Santo Espíritu, para que ellos también puedan sujetarse a ti y puedan evitarse muchos inconvenientes que se generan cuando opera nuestra humana sabiduría. Rogamos, Señor, que de ti venga la guía y la dirección, y esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, ¿por qué esta pregunta? ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Quién la pregunta? Ya también les animo que también para nuestra edificación, que tengamos muy presente, si tenemos el texto aquí, esta pregunta, debemos considerar el contexto inmediato para saber y dar respuesta a la pregunta: ¿quién pregunta? ¿Quién le pregunta? ¿Y por qué de la pregunta? Necesitamos el contexto. También hoy vamos a estar considerando el contexto histórico de este pasaje, que es muy importante y relevante para tener una buena interpretación de la Escritura. Entonces, mis amados, allí, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Quién pregunta? Bueno, ahí en el contexto inmediato, versículo 64, dice: también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Entonces, quien está haciendo la pregunta es Rebeca. Recordemos que Eliezer había salido a buscar esposa para Isaac por petición de Abraham. Ya el Señor había guiado a Eliezer a saber cuál era la mujer, Rebeca, y ya ahora regresa con ella para presentársela a Isaac. Entonces, pregunta Rebeca a Eliezer: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Y por qué de la pregunta? Bueno, ¿dónde estaba Isaac? ¿Qué estaba haciendo Isaac por ahí? No habían llegado a casa todavía, pero vemos que Isaac sale al encuentro. Y tenemos que también, para responder por qué de la pregunta,
por qué este hombre estaba allí. Necesitamos ir un poquito también al contexto inmediato y allí la palabra de Dios nos va a revelar y nos va a mostrar, porque la Biblia así mismo se responde y da respuesta a nuestras preguntas. Si nosotros observamos con diligencia, vamos a tener una sana interpretación de la Escritura y por supuesto una buena aplicación. Por ahora, mis amados, 64, dice, 63, podíamos mirar allí lo que estaba aconteciendo con Isaac. Y dice, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac, pues se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, mis amados hermanos, vemos que por qué estaba allí, por qué esta pregunta, que quién es este varón que viene, porque Isaac estaba meditando, dice allí en el 63, que Isaac salió a meditar. No dice la escritura que estaba meditando, pero Dios había movido a este varón allí. Isaac, era un hombre de Dios, un hombre que tenía el conocimiento de Dios, que se sujetaba a la guía de Dios. Era un hombre que esperaba la voluntad de Dios para su vida en el aspecto de cónyuge, de esposa. Y aquí vemos que pacientemente esperó. ¿Qué podría haber estado meditando Isaac? Su madre Sara había muerto no hacía mucho, estaba sufriendo el dolor de la pérdida, la partida más bien de Sara, y estaba allí meditando. Quizá de pronto pudo ser, la Biblia no lo dice, que estuviera orando también para que Dios le diera sabiduría a Eliezer, para que le trajera esposa y fuera consolado su corazón. Puede ser. Pero este hombre estaba aquí en este punto de geográfico. Ahí si usted mira el del 62, 24-62 del Génesis. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Este pozo ya allá en 16:4 del Génesis también nos lo muestra la escritura. Y este hombre ahí cerquita de Egipto, en la frontera entre la tierra de Canaán y Egipto, es el encuentro esperado. El encuentro esperado entre Isaac y Rebeca. Y se materializa, se consolida la voluntad de Dios, tanto el uno para el otro. Entonces, vemos que todo Dios lo hace en una forma perfecta. Este hombre saliendo a meditar y se encuentra con la bendición de parte del Señor. Dice aquí la escritura también que después de la pregunta y cuando Eliezer le responde, este es mi Señor, en versículo 65, Génesis 24:65, en la última parte, después de la pregunta, y el criado respondió, este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Bueno, mis amados, aquí vemos ya el aspecto histórico, lo que es cultura, que en ese tiempo, para esta época histórica del libro del Génesis, de la historia bíblica, esta era una costumbre judía, esta era una costumbre de las mujeres de este tiempo. Por eso es importante, muy importante, tener una buena cosmovisión de la escritura en el tiempo en que se desarrollaron los hechos. Contexto histórico, mis amados hermanos. Si nosotros lo hiciéramos literal, tendríamos que decir esto, entonces las damas tienen que ponerse velo a hoy día porque la Biblia lo dice. No, eso era en el tiempo, cultura judía, tiempo, momento. Aquí cuando Rebeca llega a verse con Isaac, parte cultural. Entonces, ¿por qué el velo? El velo era para cubrir su rostro, se cubría, algunos dicen que cubría todo su cuerpo, pero cubría su cara. El hombre no la podía ver bien. El hombre, tendría que esperar
hasta el tiempo cuando la hiciera su esposa para quitar el velo. Antes no. Antes ella, si estaba ahí en su desposorio, ella se cubría. Y normalmente cuando estaba en público, las mujeres en ese tiempo se cubrían con su velo. El motivo, pues, cultura judía, por respeto, bueno, no sé, ya en otra ocasión lo veremos con más detenimiento, pero por ahora esta mujer se pone el velo. Y dice aquí la escritura en el versículo 66, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Qué bendición, ¿no? Y qué responsabilidad. Esto no fue que se la entregó y ya, sino que Eliezer, el siervo de Abraham y de Isaac, le cuenta todo lo que Dios había hecho. Muy importante que tengamos este aspecto presente. Mire, a veces oramos al Señor porque el Señor nos conceda una ayuda idónea, que el Señor nos conceda nuestra compañera o compañero en cada orden, pero de una vez que lo hallamos, ya nos centramos en nosotros y fue que yo le eché el ojo, fue que ella la descresté, perdónenme la expresión coloquial, no, yo la impacté, fui yo, la impresioné, no, mire, démosle el crédito al Señor y siempre que nosotros consideremos nuestro matrimonio en Cristo Jesús, en el Señor, mire, démosle la gloria al Señor por habernos guiado y habernos orientado y habernos traído a la mujer que hoy es nuestra esposa o compañera. Entonces, muy importante que sea relevante el Señor y que no nos olvidemos que Él fue quien nos concedió esa bendición. Y dice aquí la escritura en 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Muy importante también este aspecto histórico, aquí en esta, de cultura en este momento, de cómo el hombre tomaba y hacía de su novia en nuestro tiempo, y a la mujer que tenía en desposorio, o la mujer que de pronto el Señor le había concedido, cómo la hacía su esposa. Allá no había notarías como en nuestro tiempo, no habían lugares judiciales, sino simplemente se oraba, se esperaba en el Señor, y en el tiempo oportuno, dice aquí, tomó a Rebeca por mujer y la amó, que la llevó a la tienda. Esa era la forma, esa era la manera. Quizá de pronto a veces tomamos este aspecto cultural de la historia bíblica y queremos aplicarlo a nuestros días. Dice, mire, aquí Isaac pues, llevó a su esposa y la llevó a la casa y ya, listo, fueron novios y fueron esposos y ya, se consolidó el matrimonio. Eso era en este tiempo, en el tiempo de Isaac y Rebeca. Hoy las naciones, los pueblos tienen algunos requisitos y nosotros queremos sujetarnos a Dios. La Biblia dice que también debemos sujetarnos a las autoridades. Allí en Primera de Pedro usted puede mirar 2, 13 y 14, 13 y 14, perdón. Primera de Pedro 2, 13 y 14, usted puede encontrar que debemos sujetarnos a las Escrituras. En Romanos también, 13, ahí el 1 al 7 también nos exhorta a sujetarnos a las autoridades. A veces no se quiere adquirir ningún compromiso, a veces la unión libre se está haciendo aún dentro del pueblo del Señor, se está haciendo relevante, se está haciendo importante la unión libre. No es necesario casarse, yo ya la tengo, ya estamos viviendo, ya nos casamos delante de Dios. Si usted tiene ese concepto, le animo para que lo considere. Si usted dice que esto es de parte de Dios, que ya el matrimonio está consolidado delante de Dios, ¿cómo lo puede comprobar ante las autoridades, ante los hombres? ¿Cómo lo puede hacer? Y buena pregunta también, ¿no? Si usted está en unión libre, ¿por qué no quiere casarse? ¿Por qué no quiere casarse? El matrimonio trae seguridad, trae confianza, porque es un pacto que nosotros hacemos los dos en Cristo Jesús delante del Señor hasta que la muerte nos separe. Es un pacto, eso da seguridad, eso da tranquilidad, eso da protección para la mujer y también, por supuesto, para nosotros. Entonces, mis amados, vemos aquí quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros, vemos el encuentro esperado
el encuentro entre Isaac y Rebeca. Vimos algunos principios y ojalá que el Señor nos permita seguir ampliando esto en su momento para que haya sabiduría en medio de nosotros. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y un feliz día en Cristo Jesús. Muchas gracias.